Buenas amigos, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Mira, hoy os traigo aquí una placa. Esto sería una placa de un aire acondicionado de conducto marca Airwell, ¿vale? Y tenemos un problema que pasa en muchos otros tipos de máquinas y de placas, que es que la fuente de alimentación, que es tipo conmutada, pues no tiene reparación. ¿Cuál es el problema que había? Pues os cuento. Tenemos la fuente de alimentación, está en esta zona, ¿vale? Esto sería lo que sería el primario y aquí el secundario. Entonces este sería el transformador de alta frecuencia. Y el problema que había es que, lo tenemos aquí ya quitado, es que ha entrado humedad y ha hecho sulfato sobre la bobina y ha cortado la bobina principal. Entonces, pues, como sabéis, o si no sabéis, pues ya os lo comento yo, es muy complicado, por no decir imposible, encontrar este tipo de piezas nuevas para sustituir. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos esta máquina inútil porque el transformador no tiene reparación y la tiramos. Pues mira, entonces os voy a contar una forma en la cual podemos esta placa salvarla para que la máquina pueda seguir funcionando, ya que este tipo de repuestos, por ejemplo esta placa en particular, es excesivamente cara. Entonces podemos dedicarle algo de tiempo y devanarnos un poco la cabeza para poder intentar salvarla. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues se puede hacer lo siguiente. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es analizar la fuente de alimentación. Saber cómo está compuesta, hacer un pequeño esquema, aunque no sea exhaustivo, pero un pequeño esquema de cómo está configurada la fuente de alimentación. ¿Qué es lo que tenemos que saber de la fuente de alimentación? Pues lo que tenemos que saber es el número de salidas que tiene, las tensiones de la salida y aproximadamente las potencias o la intensidad que va a tener cada salida, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo podemos realizar esto. Entonces, lo primero que tenemos que ver, cómo vamos a sacar un pequeño esquema, nos vamos a fijar en el integrado oscilador que maneja la fuente. Entonces, este integrado es el Viper 53. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, sabiendo el modelo del oscilador, pues sacar un diagrama del dataset, por ejemplo, un diagrama donde nos venga el esquema de funcionamiento, un esquema típico de funcionamiento de este integrado. Y a partir de ahí, pues, deducir cuáles son las salidas y cuáles son las entradas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un esquema, aquí tenemos el esquema típico de una fuente de alimentación controlada por el Viper 53. Aquí tenemos el integrado, como comentamos, este sería el Viper 53 y estos son todos los componentes asociados. En este caso, este sería el transformador de alta frecuencia. Aquí tenemos lo que es la entrada de alimentación en alterna, fusible, una resistencia de protección, condensador de filtro, la bobina de filtro, luego tenemos el puente rectificador, tenemos el condensador de alta tensión, en este caso pues de 450 voltios. Aquí tenemos, ya entraríamos en lo que es la composición de la fuente conmutada, ¿vale? Vamos a ir, si queréis, pues vamos a ir viendo cada componente aquí aproximadamente a dónde corresponde. Por ejemplo, vamos a empezar por aquí. Si nosotros tenemos aquí la entroalimentación, tenemos fusible y resistencia.
Pues aquí tenemos, este sería el fusible y este sería, esto es una PTC que correspondería a la resistencia de protección. Luego tenemos este condensador, que sería este. Aquí no lo tiene marcado, pero aquí tendríamos esto, que sería un varistor que iría colocado. Lo voy a pintar aquí, pero vamos, lo mismo da aquí que aquí. Que sería ahí. Que sería este. Luego tenemos la bobina esta, que sería esta. Luego aquí no viene tampoco dibujado, pero lo tenemos aquí, que sería este otro condensador que iría aquí, que esto es para temas de filtrado armónico y cosas, para que no nos entre mucho ruido dentro de la fuente de alimentación. Luego tenemos el puente rectificador, que sería este. A continuación tendríamos el condensador que hemos dicho de 400 voltios, que sería este, que en este caso pues es de 47 micros, 400 voltios, ¿vale? Luego ya llegaríamos a esta serie de componentes que ya estaríamos hablando aquí, que casi no se ven porque algunos son SMD y eso, pero para que os vayáis haciendo una idea. Tendríamos la bobina del transformador, que hemos dicho cuál sería. Tendríamos el beeper, lo tenemos aquí, y los componentes asociados que estarían aquí. Luego tendríamos, en este caso, este diagrama tiene solo una salida, que tendríamos este diodo de salida, que sería este, ¿vale? Con su condensador, que sería este. Luego ya, esto ya dependiendo del circuito interno, pues llevaría bobina o no llevaría bobina. Pero como esta fuente ya aproximadamente ya la he analizado yo, pues desde aquí iríamos a este rectificador, o sea, este regulador, que esto es un 7805, ¿vale? O sea, de aquí ya iríamos 7805 y alimentaríamos el control de la fuente de alimentación, o sea, el control de la placa. Luego tendríamos el octocoplador este, que lo tendríamos aquí. Vamos a ver. Lo tendríamos aquí. Este sería el octocoplador, que es el que hace que regule la tensión a la tensión que nosotros vamos a crear aquí fija. Esto, si queréis, pues más adelante podemos hacer un especial de fuente de alimentación conmutada. El regulador, esto normalmente suele ser un TL431, que aquí sería este. Y ya llegaría otra vez la realimentación al oscilador. Entonces, ya tenemos aquí aproximadamente identificado estas cosas. Hemos dicho que la tensión aquí de salida, pues esta tensión de salida no la hemos dicho, pero la podemos deducir de viendo lo que alimenta este diodo. ¿Este diodo qué es lo que alimenta? Este diodo alimenta lo que es todo el tema de relé. Entonces, si el relé en este caso es de 12 voltios, aquí necesitamos aproximadamente en este punto 12 voltios. Tenemos con las características de este diodo, ¿vale? Este diodo aproximadamente es un 2 amperios. Pues entonces tenemos que esta fuente va a necesitar pues aproximadamente 1,5 amperios. Estos cálculos son un poco, a grosso modo, porque vayamos por encima, mejor nos va a funcionar la fuente. Y ahora tenemos, vamos a ver, luego tenemos este bobinado, ¿vale? Que este bobinado lo tenemos en estos dos puntos, que no se ve bien porque tiene aquí resina ya oscurecida, que este bobinado, o sea, este diodo, que sería en este caso
No, mentira, me equivoco. Sería este SMD correspondería a este diodo, y luego tenemos que este diodo nos alimenta este condensador, que es el de VSC del oscilador, que sería este condensador, ¿vale? Más o menos ya hemos identificado casi todos los componentes, y ahora tenemos que nos quedaría este diodo. Pues este diodo es un tercer bobinado que tiene el transformador, que lo vamos a dibujar aquí. El núcleo lo vamos a alargar, y aquí pues vamos a dibujar otro bobinado donde llevamos este diodo, que ese diodo será de 1 amperio aproximadamente, y de ahí pues tendría su condensador, ¿vale? Y ahora desde aquí pues iría a este componente, que está otro regulador, que es un 7815. 7815. Este sería masa. Ese regulador, ¿qué es lo que alimenta? Pues ese regulador alimenta los 15 voltios de los ventiladores, ¿vale? Ese regulador, aquí tenemos los dos ventiladores, pues ese regulador alimenta los 15 voltios de los ventiladores. Vale, pues ya tenemos aproximadamente identificado el esquema principal de la fuente que lleva esta placa. Entonces, ahora cosas a tener en cuenta. Vamos a ver. Lo primero que hay que tener en cuenta, las masas. Si nosotros analizamos el circuito que tenemos aquí, pues tenemos que esta es una masa, ¿vale? Eso es un GND. Este vamos a llamarlo GND1. Esta es otra masa totalmente independiente, que esto es GND, lo vamos a llamar 2, que esta masa es la misma que esta masa. Están unidas. Esta es GND2, ¿vale? O sea, esta masa es la misma que esta, ¿vale? ¿Esto por qué lo hacen así? Pues vamos a ver. Esto empezaron a hacerlo así porque, como resulta de que los ventiladores de este tipo daban tantos problemas de que cuando había un cortocircuito, pues no solo que estropeaban la placa, sino que estropeaban el microprocesador. Entonces lo que hicieron fue la tensión de los ventiladores, pues la independizaron totalmente de la tensión del microprocesador, ¿vale? Entonces tiene independiente lo que es la salida de los 320 voltios, y la de los 15 voltios la tiene independiente del resto de salida. Entonces por eso tiene masa independiente. ¿Qué pasa? Que nosotros lo que vamos a hacer, pues tenemos que unirla. Tenemos que unirla porque vamos a utilizar una sola fuente de una salida. Y ahora vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, voy a quitar la placa ahora mismo y vamos a ver qué es lo que habría que hacer para eso. Entonces nosotros hemos dicho que vamos a quitar la parte de la fuente de alimentación porque el transformador no lo tenemos. Entonces, pues nosotros tenemos que quitar el transformador, ¿vale? Entonces, y cogemos, como necesitamos los 320 voltios para
para los ventiladores, pues todo este circuito hay que mantenerlo. Entonces, todo esto podemos quitarlo, todo esto podemos quitarlo y todo esto podemos quitarlo. ¿Que no queremos quitarlo? Bueno, pues anulamos lo que es la entrada y ya está. Pero que sepamos que eso no nos sirve. ¿Y ahora qué es lo que hacemos? Pues nosotros cogemos una fuente de alimentación, por ejemplo, tipo LED. Yo utilizo mucho las de 12 voltios, ¿vale? Que lleva una entrada de alimentación a 220, donde podemos conectar en estos puntos, ¿vale? Tenemos lo que es la entrada de AC y la salida de DC. Pues, ¿dónde conectamos? Pues vamos a analizar el circuito. Nosotros tenemos que aquí necesitamos 12 voltios, pero aquí tenemos un 7815, aquí la salida de este diodo, ¿vale? Pues será aproximadamente de unos 18 voltios. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto con una sola fuente? Pues mirad, lo que hacemos es lo siguiente. Por un lado, tenemos que estas fuentes tienen un pequeño potenciómetro, suelen tener un pequeño potenciómetro. Os voy a enseñar la fuente que vamos a usar. En este caso tenemos esta fuente, ¿vale? Que es de 12 voltios, 10 amperios. O sea, esto vamos más que sobrado. Con una fuente de 12 voltios, 3 amperios también no funcionaría. Lo que pasa es que en este momento esta es la que tengo y se la vamos a acoplar. Entonces, 12 voltios, 10 amperios en este caso. Entonces, aquí tenemos la entrada de alimentación, el fase neutro, el tierra, y aquí tenemos la salida de positivo a negativo. ¿Vale? Y aquí tenemos el potenciómetro. ¿Vale? Entonces, este potenciómetro podemos regular un poquito la tensión. No mucho, a lo mejor un par de voltios hacia arriba y hacia abajo, que esto viene preparado así, porque como esto está preparado normalmente para temas de LED y cosas de esas, por si la tirada es muy grande, pues para compensar las pérdidas de carga de la línea de cable que tenga. Entonces, con esto podemos subirle hasta aproximadamente cerca de los 14 voltios. Entonces, lo que hacemos es lo que hemos dicho. Nosotros cogemos, le subimos el potenciómetro hasta lo que nos pueda dar, 14. Si llegara a 15, pues perfecto. Si no, pues con 14 voltios también funcionaría. 14, 1380, todas esas tensiones nos valdría. Entonces, ya tenemos que esta tensión que nos va a dar la fuente ya no es de 12, nos va a dar alrededor de 14, que nos puede valer para el funcionamiento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es lo siguiente. El negativo, vamos a ponerlo aquí, el negativo lo ponemos a masa. ¿Vale? Entonces lo ponemos a masa. Hemos dicho que las masas hay que unirlas. ¿Vale? Entonces, unimos las masas. Y el negativo lo ponemos a masa. Y ahora, el positivo, pues lo alimentamos directamente aquí. Esta tensión de 18 voltios no la utiliza para nada la placa. La que utiliza es la de 15 voltios. Entonces lo que hacemos es que alimentamos aquí. Y este regulador lo podemos quitar y puenteamos. Con esto que tenemos, que es lo cerca de los 15 voltios que tenemos aquí, ya lo tenemos en la salida del ventilador. Este diodo, pues, cogemos y lo conectamos de forma, le damos la vuelta o le hacemos lo que sea. Bueno, le damos la vuelta no, porque este diodo hemos dicho que es de 1 amperio y este es de 2. Con lo cual, lo que hacemos es que desde este punto sacamos un diodo también de aproximadamente de las mismas características que este, 2-3 amperios, como este lo tenemos abierto, lo conectamos aquí, a la entrada de este. ¿Qué es lo que estamos consiguiendo con esto? Pues lo que estamos consiguiendo es
que esta fuente, que era de 12, nos va a dar aproximadamente unos 14 voltios. Dependiendo del tipo de fuente nos puede llegar a dar incluso más. Entonces, nos va a dar 14 voltios. Estos 14 voltios que los vamos a puentear aquí, los vamos a tener en los ventiladores, que es donde nos hace falta. ¿Vale? Y ahora, como estos 14 voltios es más bien la cosa elevada, pues lo que hacemos es que le ponemos dos diodos, con lo cual aquí le estamos haciendo una pequeña caída de tensión. Nos va a llegar aquí posiblemente más de 12 voltios, pero no es tampoco una tensión tan elevada como para que nos pueda afectar el circuito. Y es una tensión suficiente para que, como aquí dijimos que teníamos un 78.5 nos va a regular a la tensión del microprocesador, no habría ningún problema. Y vamos a tener una tensión suficiente como para que nos funcione la placa perfectamente. Así que ya hemos visto cómo podemos darle solución con una fuente. El tema está en que todas las máquinas no podemos coger y acoplar una fuente de este tipo en algún lado, pero en la mayoría sí, y aparte pues merece la pena acoplarlo de alguna manera, puesto que estamos dando una segunda vida a esa placa y muchísimo más económico que cambiar la placa original, porque cambiar la placa original es excesivamente costoso. Así que en este momento vamos a dejar el vídeo aquí y en el siguiente vídeo pues vamos a ver ya el resultado funcionando la placa con la fuente. ¿De acuerdo? Entonces, pues espero que os haya gustado el aporte. Espero vuestras consultas, como siempre. Y si no habéis suscrito, no olvidéis suscribiros. Así que hasta el próximo vídeo. Venga, hasta luego, un saludo.